Es que en el fútbol no es oro todo lo que reluce. Al final, el fútbol en España es casi como un asunto de Estado, ¿no? Del pueblo, allá en Roma se utilizaba el pan y circo, aquí estamos igual. El enemigo es el árbitro, o sea, no les interesa que sus hijos disfruten. Cada vez más clubs también cuentan con la figura de psicólogo deportivo, que estar con la cabeza muy bien centrada para saber gestionar todo eso. La gente paga un dineral por estar en el quinto anfiteatro viendo a miniaturas de futbolistas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mi Desarrollo Emocional, un espacio donde hablamos de cerebro, emociones y pensamientos y compartimos experiencias con nuestros invitados. Hoy vamos a hablar de un tema que genera pasiones y ampollas, que une y desune a partes iguales, del fútbol, de sus luces y sus sombras. Y para ello contamos con un invitado muy especial, un árbitro de primera. Muy buenas, Pulido. Hoy contamos contigo como invitado más que especial, ¿no? Creo que te dedicas a ser árbitro de primera división de fútbol y me imagino que es una profesión que no está exenta de presiones, de exigencias y además en muchos momentos de polémicas. Me gustaría que tú hoy compartieras con nosotros tu experiencia, ¿no? en el mundo del arbitraje y cómo lo vives tú. Pues muy buena, Nayar. Gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, pues llevo 30 años metido en este negocio del arbitraje. Algo que siempre ha sido un hobby y que se ha convertido en mi profesión. Realmente sí, es un hobby que no está exenta de presión y claro, lógicamente a medida que vas subiendo de categoría, pues la presión se va añadiendo. Ya cuando llegas a la categoría donde estoy, que es primera división, pues la presión es una animalada porque al final hay muchos equipos ahí con mucho poder y bueno, al final somos la diana perfecta para que todos los males pues recaigan sobre nosotros. Sí, porque al final el fútbol en España es casi como un asunto de Estado, ¿no? Todo se paraliza cuando hay fútbol. El debate en la calle muchas veces se debate más de fútbol que de cuestiones políticas y de bienestar social que nos pueden afectar en mayor medida. Y claro, muchas veces los árbitros están en la diana, ¿no? En el ojo de huracán del partido, tanto por lo bueno como por lo malo. Y esto, pues, no sé si muchas veces esa presión externa, ¿ustedes la viven también en el campo o la notan en el campo? Sí, lo que comentas es obvio, ¿no? Al final vemos cómo la gente sale a la calle a manifestarse porque no le gustan las decisiones que toman los directivos respecto a determinadas situaciones del equipo. Cuando el equipo no funciona, pues salen ahí a protestar a los futbolistas. Cuando España o cuando la Unión Deportiva Las Palmas o el equipo que a ti te guste, pues gana, la gente va a celebrarlo a las plazas con celebraciones multitudinarias. Pero sin embargo, cuando son situaciones que nos afectan en el día a día, temas económicos, temas sociales, temas de corrupción política, que eso está a la orden del día, nadie se manifiesta, absolutamente nadie mueve ni un solo ápice. Los sindicatos no sé dónde están metidos, la verdad, pero bueno, al final, como te digo, el fútbol viene a ser el circo del pueblo. Allá en Roma se utilizaba el pan y circo, aquí estamos igual. De hecho, como anécdota, que te lo comenté ya el otro día sí. y lo digo ya aquí para que todo el mundo lo escuche, cuando estábamos en pandemia, lo primero que se reactivó fue el fútbol. A mí me dieron un documento por el cual yo podía ir a entrenar y me podía desplazar a la hora que yo quisiera. Claro, eso me generó muchísimas polémicas con las personas mayores, ¿no? Claro. Porque yo iba a entrenar a las horas a las que las personas mayores podían pasear claro. y demás, y eso, bueno, me estaban todo el día llamando a la policía. Claro, ya la policía, al margen de que yo también soy policía en excedencia, pues ya me conocían y al final eran situaciones hasta cómicas, ¿no? Claro. Pero, claro, todo esto, por supuesto, ¿qué es lo que crea? Una presión increíble hacia la figura del árbitro, que bueno, el árbitro al final no tiene afición. O sea, tú vas a un estadio y está el equipo local que tiene su afición, el equipo visitante con su afición, y el árbitro, que pobrecito está ahí en mitad de la guerra esa, y es el que recibe pues todo tipo de críticas, a nadie le gustan las decisiones, siempre hay un equipo perjudicado. Si te das cuenta, a la finalización de las ligas, todo el mundo se siente perjudicado, unos porque no ganaron, otros porque descendieron, otros por lo que sea. Sí. Entonces, pues sí, hay que lidiar con esa presión que viene intrínseca en este hobby
que es el que tengo. Y además es una presión que no finaliza cuando acaba el partido, ¿no? Porque muchas veces luego se está semanas hablando de las decisiones arbitrales. No es una presión que tú dices, oye, pues dura 90 minutos, me pongo un chubasquero invisible y aguanto la presión, sino que muchas veces desde antes, ¿no? Ya se está hablando de a ver si el árbitro va a pitar a favor o en contra, pero luego también hay horas de televisión, ¿no? Y muchos artículos en prensa destinados a criticar de alguna forma la función del árbitro. Y esto también, no sé ustedes, cómo se gestiona toda esta parte. Claro, como bien dices, todo se inicia desde antes inclusive. Hay canales de clubes que se dedican a menospreciar y a criticar libremente al árbitro con información totalmente sesgada, mintiendo o diciendo medias verdades, que al fin y al cabo es mentir, y te van creando un campo de cultivo ahí que al final lo que están generando es odio hacia la figura del árbitro. Ya luego tienes los 90 minutos donde tú tienes que gestionar las emociones de los futbolistas, que encima vienen ya contaminados por todas las tonterías que se han dicho anteriormente. Y a posteriori, por supuesto, tienes las polémicas que se generan muchas veces por los propios clubes de forma interesada y luego otras tantas para promover programas telebasura total deportivos que realmente no dan información sino desinforman, pero lo que les interesa es crear polémica, crear espectáculos, y yo les digo pues que son verdaderos circos mediáticos, pues donde el árbitro sigue siendo la diana, y bueno, al final todo esto es un caldo de cultivo donde eso, la figura del árbitro, pues tú ahora mismo le preguntas a la gente y creo que estamos peor valorados que los políticos. ¿Crees que que tú dices de esos programas televisivos o ciertos clubs, ¿no? Que desde antes ya están como secando, condicionando las decisiones un poco arbitrales? ¿Crees que esto favorece luego la violencia en los campos de fútbol? Porque creo que estamos todos horrorizados con ver las batallas campales que se montan o incluso la cantidad de insultos que luego hay en los partidos. ¿Cree que todo esto lo fomenta? Sin lugar a dudas. De hecho, esto lo vemos reflejado, por desgracia, en el fútbol base. Porque el enemigo es el árbitro. O sea, es increíble. Tú vas a ver un partido de benjamines, que son niños que están empezando a jugar, y es que los padres que van a ver a los niños se ponen a insultar al árbitro. Totalmente. Y exigen que el árbitro, poco menos que sea un árbitro de primera división, cuando esos niños que están empezando a arbitrar, como digo, son nobles, están con la L puesta. Totalmente. Y entonces ellos también están aprendiendo. Pero no, la gente va y además solamente quieren que sus hijos ganen. No les interesa que sus hijos disfruten. Y claro, eso no se dan cuenta, pero están generando un estrés también a esos niños y les está haciendo perder esa buena vibra que debería de tener los niños a la hora de jugar. Se lo hacen perder los padres con sus ansias de ganar y de que sus hijos sean los futuros Messi, los futuros Cristiano Ronaldo, y les saquen de la pobreza. Bueno, de hecho, el fútbol base para mí me parece un melón impresionante, porque justamente mis 3 sobrinos juegan al fútbol y yo voy con frecuencia a partidos, y esto que tú comentas lo veo fin de semana sí, fin de semana también. Incluso veo niños con ansiedad en el campo de fútbol, y a veces a mí me horroriza desde el punto de vista como psicóloga, tanto lo que se vive en la grada parece que los niños tienen, si hay 20 padres, 20 entrenadores, ¿no? Y luego también me horroriza ver las acciones o actuaciones de algunos entrenadores, que quiero decir que son algunos, no quiero generalizar con esto, pero también la forma en la que los entrenadores se dirigen a los niños a mí me parece muy importante, porque creo que en el fútbol base los niños están en una etapa totalmente educativa. Además, a nivel emocional, están muy inmaduros. Ellos no saben gestionar esa presión, el nerviosismo, los errores, ¿no? Que también tienen derecho a equivocarse cuando están jugando, a fallar un pase, un tiro, una parada. Y muchas veces los entrenadores lo viven como si estuvieran jugando la final de una Champions. Y yo creo que esto tiene que tener una gran reflexión por parte de todo el ambiente o el ámbito del fútbol base de forma generalizada. Claro, en la teoría, esa reflexión la tienen. Los presidentes de los clubes de fútbol base son conscientes de esta problemática, pero ellos se encuentran también con una problemática también enorme, y es que los presupuestos son los que son. Estamos hablando de fútbol base, de fútbol formación, y no tienen dinero para costear entrenadores. Entonces, al final, pues poco menos que cogen el primero que pasa por ahí. Yeah. Gente sin formación, gente que sí, que tiene mucha ilusión, con ganas de entrenar a niños, pero que no tienen ningún tipo de base o una base muy mínima. Por supuesto, no vamos a hablar del ámbito educativo, porque ya ahí nos perdemos ya.
Entonces, claro, ¿qué es lo que fomentan entre los niños? Pues esas ansias de victoria por encima de lo que es los valores, la educación, el trabajo colectivo, cuando estamos hablando de fútbol, que es un deporte colectivo. Totalmente. Entonces, claro, luego ya tenemos, por supuesto, la grada, donde yo siempre he tenido la idea de que soy árbitro, que lo mejor que le podría pasar al fútbol base es alejar a los padres de ahí, que no haya aficionados, que los niños puedan disputar los partidos a puertas cerradas sin tener que estar escuchando auténticas barbaridades, porque es que yo como árbitro, muchas veces los propios niños me decían, oye, árbitro, no le hagas caso a mi padre o a mi madre, porque es que tenías que escuchar aquello, daba auténtica vergüenza ajena, por no decirte, que como lo habrás escuchado tú, comentarios tipo, rómpele la pierna, písalo. Sí, entra con todo. Cánticos, yo he estado en partidos y con niños de 6 años, con cánticos de por ellos, que está muy bien, que sé que es para animar, pero me parece que lleva implícito algo de agresividad y otras formas de animar a los niños. Y creo que los niños están en una etapa que entre menos contaminados están por la información externa, mejor, porque desde la grada se ve todo muy bien. Luego que estar dentro del campo, y tú también esto como árbitro, ¿no? También lo verás con los jugadores, se ve de una forma diferente. No nos olvidemos que los niños también pues, pueden pasar malas noches, estar cansados y que eso también su rendimiento se va a notar, ¿no? Y creo que también otra parte importante de esta cuestión es que los padres siempre quieren que sus hijos estén con personas especialistas en el ámbito. A nadie se nos ocurriría pensar que porque alguien sabe mucho de matemáticas, fuera profesor de matemáticas sin tener una formación adecuada para ser profesor, ¿no? Pero fíjate cómo en el mundo deportivo o en el fútbol base, esto los padres no lo tienen tan en cuenta, o a veces no preguntan por la formación específica que tiene que tener esa persona. Y yo creo que esto se podría mejorar y de hecho aquí pues lo voy a hacer público, pero yo una vez viendo toda esta problemática cuando iba a ver a mi sobrino, dije, bueno, y yo como psicóloga, ¿cómo puedo contribuir a que esto mejore un poco, ¿no? Entonces diseñé una formación justamente para entrenadores deportivos de fútbol base y en general en todos los deportes, para darle habilidades y herramientas para ellos saber pues, cómo comunicarse de una forma asertiva con los niños, cómo motivarlos, cómo aprender a mejorar su autoestima, y la presenté al Cabildo. Y es una formación que no ha salido, o sea que desde las instituciones también se sabe que existe esta carencia, pero también se hace muy poco para paliarla, ¿no? Bueno, sí, ahí las instituciones al final velan por sus intereses a corto plazo, porque al final están 4 años ahí y lo que quieren es que esos 4 años, pues, hacer lo máximo posible en el menor tiempo posible, pero de forma poco organizada, poco planificada, y por supuesto, al final lo que les interesa, ¿qué es lo que interesa aquí? ¿Qué es lo que genera votos? Vamos a hacer campos de fútbol, vamos a hacer campos de fútbol. Y todo un poco así, claro, después te hacen campos de fútbol que no reúnen las condiciones necesarias, totalmente, porque lo que no van a hacer es hacer un buen campo de fútbol que les suponga 3, 4 años de trabajo para que sea el siguiente que venga el que se lleve el mérito. Entonces, claro, es que todo tiene todo su porqué, pero desde luego tenemos un gran problema a todos los niveles, porque ya no es a nivel deportivo. Esto es el deporte es una extensión de lo que estamos viviendo a nivel social. O sea, la falta de respeto, la falta de educación que hay ahora mismo hacia lo que es la autoridad en sí, o sea, hacia los profesores, hacia la policía, hacia ya la gente no se le dice que tiene obligaciones y deberes, total, sino que tiene nada más que derechos y derechos y derechos. Pero luego no le dice, oye, tú tienes también la obligación esta o el deber totalmente este. Entonces nos estamos viniendo abajo con el tema, con el castillo de valores que deberíamos de tener. Y claro, pues al final, ¿quiénes los niños que están aprendiendo de qué se están empapando? Pues de violencia, agresividad. Totalmente. Y justamente para mí el deporte es lo contrario, ¿no? El deporte me parece que es un ámbito donde más valores se puede adquirir, y además un valor que creo que hoy en día está muy a la baja, que es el valor del esfuerzo y el sacrificio. Estamos en el mundo de la inmediatez, ¿no? Del refuerzo inmediato, del ya, y muchas veces en el deporte conseguir objetivos y conseguir metas conlleva tiempo y tienes que ser constante y persistente hasta lograrlo. Es de las pocas cosas
que realmente no puedes comprar con nada. Si tienes un padre muy rico, un padre con posibilidades, te puede comprar lo que sea, pero el tú ser bueno en algo, el dominar y tener una destreza, ¿no? O alcanzar un objetivo deportivo, eso no lo puedes comprar, es esfuerzo tuyo, innato, solamente tuyo. Entonces, para mí eso es uno de los grandes valores del deporte, y cuando son deportes colectivos, pues también el compañerismo, el trabajo en grupo, el aprender a relacionarte con diferentes perfiles, ¿no? Y creo que eso está quedando como en un segundo plano, que realmente el deporte lo que conlleva es eso, y nos estamos quedando solamente con el resultado final, ¿no? ¿Perdiste o ganaste? Exacto. Y ya el resto de aprendizajes que te lleves de la práctica deportiva parece que están quedando en un segundo plano, y eso en la grada se reflejan. Los padres están valorando constantemente si metiste el gol, si diste bien el pase, no en sí, si estuviste integrado en el partido, si te mantuviste atento. Creo que eso está pasando a un segundo plano totalmente. Exacto, o sea, él me decía un amigo mío el otro día que tiene a su hijo jugando, que bueno, que él palpa como los padres, si van a ver el partido, pero su hijo no juega, pues no animan al equipo. Sí. Solamente les interesa el partido cuando juega su niño, ¿no? Entonces, es lo que te digo, ¿qué es lo que están buscando? Ganar resultados. Y con las falsas esperanzas, porque es verdad, de que su hijo va a ser una estrella y que bueno, que van a poder vivir a costa de su hijo. Al final hay que entender que de cada no sé cuántos miles de fichas que hay de futbolistas en edad educativa, pues son pocos los que salen. Pues es muy complicado llegar. Entonces yo creo que hay un problema de base, lógicamente, y un problema educativo a todos los niveles. Sí, y suponiendo que de esos miles y miles y miles, porque creo que no es fácil vivir del fútbol, solamente un porcentaje muy reducido de personas consiguen vivir del fútbol, ¿no? Pero pongamos que finalmente sí, alguien destaca y consigue. Tú como árbitro, ¿cómo ves a los jugadores? ¿El nivel de presión que tienen que soportar y gestionar? ¿Crees que les afecta? ¿Crees que afecta a su calidad de vida? Por supuesto. Yo lo que he constatado durante mi experiencia, porque yo al final tengo la suerte de convivir en este mundillo con los futbolistas y veo pues cómo van subiendo desde la base, ¿no? Y los que consiguen llegar. Y una cosa que sí valoro yo, y es lo que creo que es clave, es el entorno de ese jugador. Si ese jugador tiene un buen entorno, una familia estructurada, donde, oye, le ponen los frenos, ¿no? Ese jugador es probable que pueda llegar. Pero yo he visto a muchos jugadores estrellarse porque precisamente su entorno no era el más adecuado. Claro. Entonces, eso es clave. Por supuesto, el ser futbolista, date cuenta que son, generalmente ya cuando empiezan a destacar, son jovencitos, 18, 19, 20 años. Todavía les falta una madurez, la madurez necesaria. Y de repente te ves con fama, con dinero. Claro, se te acerca mucha gente por interés. Es muy difícil lidiar con eso. Por eso vemos que los jugadores muchas veces pues, hacen cosas que la mayoría de las veces no se les entiende el por qué lo hacen. Pero es muy difícil, muy complicado lidiar con toda esa cantidad de presión. O sea, el anonimato que pierden, porque pierden anonimato siendo niños. Pasa factura a nivel personal, psicológico y emocional. Vives como... Primero, por un lado, creo que tienes que tener la sensación del sueño cumplido, ¿no? De ahora de repente soy yo la persona a la que solía admirar. ¿No? Sí, pero no sé si llegas a disfrutarlo de eso. Lo dudo mucho que puedas disfrutarlo en ese momento. Es complicado. Yo creo que son pocos los que lo disfrutan. Al final te tienes que meter en una burbuja y luego, pues por supuesto, ahí está también la clave de los clubes que puedan aportar es personal adecuado para que le den apoyo a esos futbolistas. Totalmente. De hecho, cada vez está más de moda, ¿no? La figura del psicólogo deportivo. Efectivamente. Creo que cada vez más clubes también cuentan con la figura de psicólogo deportivo. Pero también es importante en esto que dices de si realmente lo llegan a disfrutar o cómo lo gestionan. También cada vez son más los deportistas que hablan de sus problemas de salud mental asociados a su deporte y a la presión, ¿no? Ejemplos que se me vienen a la cabeza ahora es Iniesta o Morata, que ellos lo han hablado abiertamente, ¿no? De cómo estoy en el campo, pero en mi vida personal no estoy nada bien, porque al final es una vida muy poco común, como muy estricta también en muchas ocasiones, ¿no? El nivel de rendimiento, y que al igual que ustedes, ellos tampoco están exentos de polémica, se les mira con lupa todo lo que hacen. Es que mira, desde mi punto de vista, o sea, mi situación te voy a hablar por mí, porque es como lo vivo yo.
Hoy en día con las redes sociales tienes hay un canal de comunicación que es totalmente destructivo. O sea, claro, ¿qué pasa? Que amparado en el anonimato y la ignorancia, la gente es muy cruel, ¿eh? Entonces, uno intenta aislarse de todo este ruido mediático que hay, pero es realmente difícil. O sea, todos tenemos teléfono móvil. Sí. O sea, tú en el teléfono móvil, a poco que abras cualquier noticia o lo que sea, puede aparecer tu foto o un comentario hacia ti. A mí me ha pasado de acabar un partido, de querer aislarme, abrir un diario deportivo y Sí. aparece yo en portada o mi nombre. Entonces, claro, lidiar con eso es realmente complicado. A nivel personal tiene que afectar. Por No desconecta. supuestísimo que afecta. O sea, a mí en muchos momentos me genera tristeza. O sea, yo momentos en los cuales digo, a ver, no me falta absolutamente nada. Tengo una vida privilegiada. Digo, Dios mío, y es que estoy triste, o sea, no, estoy amargado. Sí. Estoy amargado porque es que recibo palos por todos lados y encima tampoco tengo a quien me defienda. Totalmente. Sí, porque cuando eres jugador, al menos tu club, ¿no? Te respalda y te defiende, incluso hace campañas para un poco tener una imagen más positiva de ti, pero cuando eres árbitro esto no existe y claro, tú acabas el partido y como tú dices, pero luego puedo estar convertido en un meme, ¿no? Según cómo haya ido el partido y ahora aparezco en todas las redes sociales gente o criticándome o burlándose de mí o en prensa y claro, esto en el día a día, también el ir por la calle, el quizás ser reconocido o pararte en su mercado y que venga alguien y te critique por lo que hiciste el fin de semana. No, y la sensación que de ir al supermercado y tener la sensación de que te están mirando. Sí. De que te están mirando y a lo mejor no, a lo mejor son cosas tuyas, pero eso ya sabes que además es muy fácil, ya, a la gente le gusta tanto el fútbol que es muy fácil que te reconozcan. Si no te paran, de alguna manera u otra ya te ven, Sí. te asocian. Claro, ¿no? Inclusive después puedes tener otro tipo de problemas, como que te sacan una foto. Tipo anécdota, muchas veces tengo que tener cuidado, o cuando iba a hacer un partido tenía que tener cuidado, a ver qué es lo que me estaba tomando, ¿no? Porque a ver si me van a sacar una foto, la foto me la publican al día siguiente. Totalmente. Y oye, en vez de estar en una Coca-Cola, te dicen que estás haciendo un cubata. Total, que hasta tu vida personal fuera del trabajo se ve totalmente condicionada, Totalmente. ¿no? Y por esa sensación de estar siempre observado. Sí. Oye, y ¿es cierto esto que muchas veces dice la gente que los árbitros tienen favoritismo por ciertas clubs o por ciertos jugadores? Mira, con el tiempo, yo personalmente, y además hablando con los compañeros les pasa lo mismo, vas perdiendo interés en el fútbol, en los clubes, vas perdiendo interés sinceramente. Es verdad que cuando uno es más pequeño, pues tienes a tu equipo favorito. Pero a mí me ha pasado que, aun pitándole a ese equipo en el cual siempre he sentido favoritismo, cuando estoy en el terreno de juego, soy profesional, soy honesto y me da igual quién está allí, que yo lo que quiero es hacer las cosas bien. Y eso nos pasa a todos los compañeros. La gente nos dice que somos unos corruptos, pero lo cierto es que hasta el día de hoy no ha salido ni un solo árbitro en España que haya sido investigado por corrupción o por amaño o por lo que sea. Ni uno solo. Y mira que se ha intentado, nos han echado basura encima, mentiras, toda la que han podido y más. Han investigado, te puedo decir, recientemente diarios como El Confidencial, OK Diario, Melmarca y demás, buscando información de los compañeros a ver si le podían sonsacar algo de empresas que pudieran tener o lo que sea, por intentar empezar a inhalar, a ver si por ahí podían haber ganado un dinero que no les correspondía. Sí. O sea, una maraña de situaciones que lo único que consiguen y lo único que persiguen es menospreciar y menoscabar la figura del árbitro. Y ya te digo, al final... Cuando el árbitro al final es como una parte imprescindible para que se juegue un partido. Es que si no hubiera la figura de árbitro... Somos un mal necesario. Totalmente. Al final, en la vida, la gente tiene un conflicto con alguien y necesitas a un árbitro, que en este caso puede ser un juez o un policía, alguien que lidie. Tú cuando te ves... Claro, la figura de un mediador, ¿no? La figura de un mediador, efectivamente. Pues para eso estamos nosotros. Totalmente. Que no nos gustaría estar muchas veces, pero hay que estar y alguien tiene que estar. Bueno, es que si no estuvieran, creo que en lugar de partidos de fútbol, en muchas ocasiones viéramos competiciones de boxeo, ¿no? Porque hay veces que se generan ciertas... Y en el boxeo también hay árbitros, o sea, con lo cual... También. Y a veces como árbitro, cuando a lo mejor te viene a reclamar alguna falta o alguna tarjeta...
un jugador de estos top, ¿no? De muy primera línea, impone más. ¿Se ven más condicionados o no? Ustedes ahí son totalmente lo normaliza, imparciales. lo normaliza, ¿sí? Ya llega un momento en el cual tú ves a los futbolistas y lo ves como una persona normal. Es verdad que la gente los suele idolatrar porque, bueno, los ve en la lejanía, pero cuando ya tú estás en la cercanía, incluso cuando los conoces, pues si es que es gente normal, Sí. con sus miedos también, con sus frustraciones. Gente normal. Lo que pasa es que, bueno, claro, como uno los ve en televisión, en las redes sociales y tal, los idealizas, ¿no? Pero una vez los conoces y interactúas con ellos, pues... Y en algún momento, algún jugador que quizás en el campo haya tenido una reacción igual de decir algún insulto o de meterse con el árbitro, ¿luego has tenido la experiencia de que se hayan disculpado? Sí, desde luego que sí. Por lo general, ya no, los futbolistas en ese aspecto, oye, es normal, están a 1000 pulsaciones, están muy acelerados, que están sometidos a mucha presión y es normal, yo entiendo perfectamente y empatizo incluso con ellos, que en algún momento pues se les puede ir un poco la chicharra, ¿no? Pero luego ya en frío generalmente te suelen pedir disculpas. Si no, una vez finalizado el partido, la siguiente vez que los ves, hablas con ellos y demás, por lo general son bastante llevaderos. Antes de empezar a grabar, te comentaba que yo muchas veces no veía las grabaciones que hago, ¿no? Porque muchas veces me sale mi propia autocrítica, ¿no? De, ay, Nayara, qué mal expresaste esto, o debías haber dicho lo otro, y me juzgaba bastante. Entonces tú me has comentado algo que me ha parecido súper interesante. Me dices que ustedes también tienen la obligación de ver los partidos que hayan pitado. Claro, la gente piensa que cuando nosotros vamos a arbitrar un partido, pitamos y nos vamos para casa y dan campantes, ¿no? Pero lo cierto es que tenemos un proceso donde primeramente tenemos que ver el partido por televisión, con todas las cámaras que podamos ver y todos los medios que tengamos a nuestro alcance para hacer una autoevaluación de nuestros errores, nuestros aciertos, puntos positivos, puntos negativos, cosas a mejorar, de cara a que el siguiente partido intentemos no cometer los mismos errores, ¿no? A eso hay que añadirle que luego a posteriori, una vez tú haces este trabajo, que lo tienes que hacer en unas 48 horas, tienes una charla con una persona que ha ido al campo a verte en directo, que es un evaluador, ¿vale? Tú tienes una charla con él y él te da las opiniones que pueda tener respecto a tu trabajo. Pero es que además de esto, tú al final de esa semana, pues tienes el feedback de la comisión técnica, que es un grupo de personas que pertenecen al comité de árbitros, especializados, por supuesto, director técnico y demás, exárbitros, que ya te dan su opinión respecto a las jugadas más comprometidas y respecto a tu gestión global del partido, ¿no? Y bueno, pues ahí, pues conjugando todo eso, es como después se hacen las clasificaciones. Claro, entonces, todo este proceso, si has tenido un mal partido, tiene un luto. Yo he pasado muchas noches sin dormir. Todos los árbitros pasamos noches sin dormir después de un mal partido. La gente se piensa que nos vamos a casa y tranquilitos. Y no es cierto. Sufrimos y también tenemos consecuencias. Consecuencias como que al final de temporada te puede ocurrir, como me ha ocurrido a mí, que he descendido de categoría y por tanto he pasado a formar parte del VAR. ¿Vale? Pero bueno, también forma parte de la vida deportiva. Nosotros tenemos unos límites no escritos ya, pero realmente están ahí, de 45 años. Sí. Y bueno, al final, lógicamente, en algún momento te tienes que retirar y bueno, yo tampoco me puedo quejar porque hago 42 años ahora y he disfrutado mucho, ¿no?, de esta labor. Pero como te digo, tiene su proceso de autocrítica. No es fácil a nivel de gestionar todo esto, como tú dices. Si al final tú te vas con una mala sensación del campo, si luego tengo que ver yo el partido para evaluarme y estar observándome con ojos de juicio, ¿no?, de a ver en qué te equivocaste, es que no, luego que otra persona externa. También el momento de salir al campo y yo sepa que me está observando, eso aumenta un poco la presión. A eso, el escuchar pues, los comentarios de las gradas, la presión de los jugadores en el campo, las quejas cuando reclaman. Esto a nivel emocional me parece que es como un cóctel molotov, ¿no? Y que hay que estar con la cabeza muy bien centrada para saber gestionar todo eso, porque si no, a nivel psicológico puede afectar muchísimo. Sí, desde luego, como te digo, afecta y además te afecta en tu carácter, en tu día a día, en tus relaciones con tus allegados, con las personas con las que convives. Claro que afecta. Habrá momentos que necesitarás aislamiento, de estar tan expuesto que habrá momentos que, no sé, supongo que dirás,
hoy quiero estar como yo solo, evadirme un poco y que nadie me moleste, ¿no? Básicamente casi siempre después de los partidos me ocurre esto. Pasa que en mi caso, por ejemplo, tengo mujer e hijo pequeño y no puedo someterme a este aislamiento. Claro. Entonces, claro, eso es un cóctel aún mayor todavía. Porque a la presión que ya traigo, si encima tengo pues unas obligaciones parentales que tengo que cumplir como buen padre, ¿no? Y como buen marido, es complicado, porque al final terminas pagando con estas personas que están a tu lado, que tanto te quieren, pero que es que tú no les puedes dar en ese momento lo que realmente ellos se merecen. Sí. Y por supuesto, esto se va acumulando, llega un momento en el cual, pues por algún lado te sale. Sí, es que yo creo que mantener como un equilibrio entre todas las áreas de la vida es complicado. Si a personas que tenemos trabajos en los que no estamos tan expuestos al juicio ya nos cuesta, pues cuando esto se entra en juego, la presión mediática y como tú dices, muchas veces comentarios de periodistas, redes sociales, aficionados, los clubs también, que antes comentabas que había clubs que antes de los partidos también fomentaban un poco esta discordia, pues tiene que ser muy complicado. En esto que tú dices de los clubs, muchas veces en las ruedas de prensa, cuando salen los jugadores o entrenadores, todos dicen, hemos perdido por las decisiones arbitrales y demás. Esto cuando ustedes lo escuchan, un poco, ¿cuál es vuestra sensación? Bueno, a mí hay momentos en los que me da risa, momentos en los que me da pena y otras en las que digo, como cuando lo vuelvo a pillar, este se va a acordar de mí. Él, sí. Pero no el club, porque al final siempre hay que pensar que aquel castigo que tú puedas hacerle, por ejemplo, a un futbolista va a afectar al equipo y tampoco es cuestión de ir de llegar a esos extremos, ¿no? Pero es que si te dan ganas de cogerlo y decirle, pero ¿por qué eres así? Y luego te da pena, ¿no? Porque muchos de ellos carecen de la personalidad suficiente para ni tan siquiera saludarte. A mí hay entrenadores que han hablado de mí antes de un partido y luego cuando me ven en el cara a cara, en el túnel de vestuario, son incapaces de mirarme a la cara. Y esa gente a mí me da pena realmente. Me da pena porque tienen suficiente personalidad. Claro. Son personajitos que se esconden detrás de un micrófono y se amparan en un club, pero que luego a la hora de la verdad, pues eso, no tienen... No tienen esa honestidad o esa transparencia, ¿no? No. Te hablan mucho detrás del micrófono, pero luego ven por ahí y se esconden. Y no dicen nada. No, por supuesto que no. Bueno, está claro que el fútbol también tiene su lado bueno, ¿no? También hay muchas personas que igual que se van a la cama sin dormir, también hay muchas que se van felices y salen y celebran y creo que también pues hay muchas veces que ha dado la sensación de unidad. La verdad que yo pocas veces veo como a la sociedad tan unida como cuando gana España o celebramos cualquiera de estos triunfos, ¿no? Entonces, sin duda, creo que la conclusión a todo esto es que en el fútbol no es oro todo lo que reluce, ¿no? Que entre bambalinas se dan muchas situaciones que los espectadores desconocemos y que igual si se dieran a conocer, pues lo veríamos con nuestros ojos. E incluso nuestro comportamiento como espectadores igual cambiaría, ¿no? Nos pensaríamos más el qué vamos a gritar en un campo, ¿no? Y qué actitudes vamos a tomar y que también genera alguna que otra emoción agradable. Sí, a ver, lógicamente nadie aguantaría tanto tiempo como en mi caso si esto no te diera cosas satisfactorias. O sea, vamos a ver, el fútbol al final me ha permitido, por un lado, pues me ha labrado una personalidad que es lo que me ha permitido también conseguir otras cosas en otros ámbitos de mi vida. Pero aparte de eso, bueno, experiencias increíbles donde he conocido a gente de todos lados. Estoy vinculado al deporte. Hago deporte, estoy obligado a hacer deporte porque lógicamente para correr detrás de los futbolistas hay que estar en forma, ¿no? Luego digo que soy un espectador privilegiado porque es que la gente paga un dineral por estar en el quinto anfiteatro viendo a miniaturas de futbolistas. Yo los estoy viendo a ras de suelo, estoy conviviendo con ellos, o sea, con lo cual es un sinfín de cosas positivas, pero lógicamente pues hay que hablar de estas cosas que nunca se hablan y que te van generando también una cierta frustración. Sí, que no es fácil gestionar ni vivir con ellos, ni para ustedes ni para los deportistas. Eso me ha quedado más que claro en la charla de hoy.
Sí, sí. Pulido, muchas gracias por venir, por acompañarnos, por abrirte y compartir con nosotros la experiencia, y seguro que dentro de poco volveremos a hablar para que nos cuente tu experiencia desde el bar. Pues muchísimas gracias a ti por pensar en mí, en estar hoy aquí y permitirme también, pues bueno, pues darle un poco de luz a este colectivo tan defenestrado por la sociedad que también sufrimos en silencio. Muchas gracias. A ti.